Muy bien. Pues buenas tardes y buenas noches a todos y cada uno. Es un gusto estar aquí y gracias a Dios que nos permite hacer todas las cosas. Así que vamos adelante con Levítico 15 y vamos adelante con esta primera pregunta o estas primeras dos preguntas que en primer lugar tiene que ver con, has mencionado masturbación, y esto se debe obviamente a que la traducción es cualquiera que tenga flujo de semen. Si no recuerdo mal, Reina Valera traduce de esa forma. Sin embargo, cuando miramos el texto hebreo, lo único que aquí está diciendo es cualquier varón que tuviere flujo de su carne. Entonces no está hablando de una eyaculación. Está hablando de un flujo que no es el propio de la eyaculación. ¿Por qué digo esto? Porque en unos versículos más adelante sí hablaremos de la eyaculación, pero en esta primera parte del capítulo se va a ocupar del tratamiento de lo que algunos diagnostican como gonorrea. Otros abogan por algún otro tipo de ITS, de infección de transmisión sexual. Por la índole del capítulo y por la temática que va tratando, es presumible que está hablando de los órganos genitales, en este caso masculinos, ¿sí? Para poder abordar correctamente este capítulo, sí es importante que tengamos clara la temática, la estructura, que además en este caso nos la da en el verso 32 y 33. En los últimos dos versos del capítulo nos va a decir qué es lo que ha tratado. Y nos va a hablar de 5 cuestiones. Nos va a hablar, por un lado, del Zav en hebreo, Z-A-V, que es el varón que padece este tipo de flujo. Luego hablará del que eyacula, y por lo tanto ahí sí entraríamos en la emisión de semen. Y luego hablará también de la Davá en su unidad, esto en hebreo, es decir, la mujer que está en el periodo menstrual, durante su menstruación, el periodo, digamos, normal de 7 días. Y luego también va a hablar del Zaf para macho y para hembra, es decir, un flujo, que es el del macho, ya lo ha nombrado, y en este caso también un flujo anormal de sangre para la mujer. Una mujer que padece flujo de sangre por encima de los días normales de menstruación. Bien, y al menos 3 días por encima de ese ciclo habitual. Y por último, se está encargando, entrelazado entre todo esto, del varón que se acuesta con impureza, de la persona que se acuesta, que entra en contacto con las personas impuras, en algún caso, y en otro caso con lo que las personas impuras han tocado, el lecho sobre el que se han acostado, la silla sobre la que se han sentado. Es decir, contactos más prolongados, ¿no? Entonces va a haber diferentes casuísticas entremezcladas en lo que está tratando el capítulo. Una manera de verlo muy sencilla es que está hablando de cuatro tipos de emisiones, empezando por una grave masculina, que sería el ZAF, sería este flujo, luego una leve masculina, que sería la eyaculación, luego pasa a una leve femenina, que sería la menstruación, y termina con una grave femenina, que sería el flujo de sangre por encima del periodo de la menstruación, de la nidá, que se le llama en hebreo. Bien, esto es lo que tenemos en el capítulo. Lo digo para situarnos, porque es cierto que, pues en este caso, la traducción no arranca muy bien. En cuanto a tu pregunta de la impureza siempre implica la ausencia, o mejor dicho,
implica el no poder entrar al espacio sagrado. Implica no poder tener contacto con las cosas sagradas. Implica no poder presentar una ofrenda. Implica no poder participar de ella. Por lo tanto, implica un no poder adorar a Dios cuando hablamos de holocaustos o de ofrendas de acción de gracia o una minjá, pero implica también que si tenemos que presentar una ofrenda por el pecado o una ofrenda por la culpa, estando en estado de impureza tampoco podemos. Entonces es como un espacio de tiempo en el que no se permite a la persona acceder al atrio directamente, ¿eh? Y ni tocar nada que tuviera que ver con las cosas santas. Además, no en este capítulo, no en Levítico 15, pero sí en Números, el capítulo 5, en el verso 2, y sin aparente explicación, se va a decir, y es algo que creo que también mencionamos cuando estuvimos hablando de las leyes sobre el leproso, el tzarat, y es: manda a los hijos de Israel y expulsen del campamento a todo leproso, a todo el que padece flujo y a todo impuro de alma. Literalmente dice así el texto hebreo. A todo el que padece flujo y a todo impuro de alma. Lo que nos interesa aquí de los tres que tienen que echar es a todo el que padece flujo. En este capítulo de Levítico no se encuentra ninguna referencia a que tuvieran que echar a estas personas del campamento. No así con el leproso. En el leproso, en las leyes sobre la lepra, ya sí se nos mencionaba que sería echado fuera del campamento si finalmente la lepra no curaba. Pero en este caso, en Levítico 15 no tenemos la mención, la vamos a tener en Números 5.2. Por lo tanto, por algún motivo, quién sabe si por descuido, por negligencia, si por desconocimiento detenido de la ley, que tiene que ver con las diferentes casuísticas, o por dificultad para recordar el proceder en los diferentes casos, en Números se decreta que este estado de impureza del zaf, del que tiene flujo, implique también ser echado fuera del campamento. Es decir, no solo no podía acceder al santuario, sino que además tenía que estar fuera del campamento, como un leproso. Ya veremos que las ofrendas que tenían que presentar eran de menor valor. Por lo tanto, no se consideraba de la misma gravedad alguien que padecía zaf, padecía de flujo, que alguien que estaba leproso, de algún tipo de lepra. Bien, entonces esto también vale la pena tenerlo en cuenta a la hora de valorar lo que aquí se nos está hablando. Sí, 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 no hay ningún problema. De hecho, veremos, la grave es el tener flujo, la leve es la emisión de esperma. Es decir, eyacular tiene un estado de impureza, y esto es fácilmente comprensible porque en los templos paganos, por decirlo así, había prostitución sagrada y en ocasiones los rituales de adoración implicaban mantener relaciones sexuales en el propio espacio sagrado. Dios, el Dios de Israel, es un Dios único, es un Dios como no hay otro. Y el hecho de que no quiera que en su casa entre alguien, ni siquiera en estado de impureza por haber eyaculado, marca muy claramente los límites de su adoración. Dios les está dando un mensaje a su pueblo y es: en la adoración a mí, en la adoración a mí, no va a estar o no va a intervenir las relaciones sexuales para producir fertilidad en el campo o para que yo mande lluvia o para que tantas otras cosas que normalmente eran los ritos de fertilidad donde se daban lugar las prácticas sexuales en el ámbito religioso, ¿no? Entonces esto es algo que en el culto a Dios
en el culto al Dios de Israel no tenemos, y él no quería de ninguna forma, ¿no? Pero no es que el hecho de mantener una relación sexual con tu mujer sea pecado, ni mucho menos, al contrario, es la relación sexual que Dios dice esta sí, ¿no? Salvo, y ya veremos, que la mujer esté en la menstruación. En ese caso, no se tienen que mantener relaciones sexuales, pero fuera de ese caso, con total normalidad, y luego pues uno lo que tenía que hacer era bañarse, los dos tenían que bañarse y eran impuros hasta el día siguiente. No había ninguna ofrenda que presentar, no había ningún holocausto, ninguna ofrenda expiatoria, es decir, es bastante leve. Contraes impureza, pero al día siguiente, después de un baño, eh, vuelves a tu estado de pureza. Desconozco en este caso el motivo porque en la Septuaginta no veo que sea diferente. Entonces, no sé por qué. Introducen la palabra de semen. No está. Entonces, literalmente en hebreo, lo que traducimos es cualquier varón que tuviere flujo de su carne, su flujo será impuro. Y aquí está apuntando no a la persona, sino el flujo es impuro. Claro, por cuanto es la persona en la que lo emite, la persona es impura. Pero, de alguna manera, es un capítulo que empieza para que Israel distinga qué flujo es puro, qué flujo no es puro y en qué grado produce impureza un flujo. Porque aparentemente o presumiblemente siempre estamos hablando de la misma zona. Y claro, si somos israelitas hace 4000 años y de pronto hay un flujo en nuestro cuerpo, decimos, ¿y esto qué? Bueno, es eyaculación, es semen, entonces es un tratamiento leve. Si no es semen, hablamos de diferentes enfermedades que pueden llegar a producir ese tipo de flujo, entonces el flujo es impuro y la persona contrae impureza y a partir de ahí todas las casuísticas. La cama donde se acueste será impura, la silla donde se siente quedará impura, las personas que entren en contacto pues van a adquirir también la impureza, aunque no en la misma gravedad. Entonces, ahí empieza el desarrollo. Pero claro, es clave entender que ahí no está la palabra de semen. Eso no lo tenemos en el texto masoreo. Pues seguro que hay enseñanza. Seguro que hay enseñanza. Distinto es que acertemos a cuál es. Podemos sacar aplicaciones. Si es verdad que en las dos leves, digamos que son funciones, vamos a llamar normales, funciones o funciones necesarias para la reproducción. Y digamos que no hay nada que está alterando ese funcionamiento. En el caso de la eyaculación, bueno, es necesaria la eyaculación para que llegue a haber la fecundación del óvulo. Ahora bien, eso mancha, igual que otros flujos, pero en ese caso vemos que por cuanto hay un estado de impureza, hay un lavamiento necesario, un baño necesario, y con eso queda solventado. De forma similar con la menstruación. Con la menstruación no se está pidiendo ninguna ofrenda especial. Y ya veremos, si hay oportunidad, pero que en el texto hebreo no queda nada demonizado, ni queda nada sucio o oscuro en el caso de la menstruación. Que de aquí, de este pasaje justamente, he escuchado enseñanzas harto particulares, tales como que la mujer durante su periodo no puede asistir a un lugar de culto, algo que no tendría equivalencia o sería una equivalencia a mi juicio incorrecta y mucho menos que no pueda asistir a un espacio de reunión. No es lo que dice.
Si es verdad que es un tiempo donde la mujer guardaba cierto reposo, pero fuera de eso hay enseñanzas que se han sacado o aplicaciones que se han sacado que no las vería tan claras al menos en este texto. Entonces es un funcionamiento normal. ¿Para qué? Para la vida. La mujer produce un óvulo y si ese óvulo no es fecundado, pues viene la menstruación y como ya vimos en las leyes del parto, precisamente son las sangres de su purificación. No eran las sangres, no era ella que se tenía que purificar de las sangres, sino eran las sangres la que la purificaban. Bien, entonces ese punto es interesante y hay que tenerlo en cuenta. Igual que un templo se purificaba con sangre. Sí, hablamos de las leyes del parto, donde citan este capítulo, y en las leyes del parto hablamos que estarían las sangres de su menstruación como en los días de su nidá, en los días de su menstruación, porque nidá ni siquiera necesariamente implica impureza. Es curioso, pero las cenizas de la vaca roja eh, y las aguas con las que se van a tener que lavar son precisamente las aguas de la nidá. Entonces, si nidá, que es la palabra hebrea para menstruación, fuera tan, no la utilizaría en un contexto de purificación. Entonces, la mujer cuando menstrua está en un proceso de purificación. Es decir, no hay nada irregular, no hay nada fuera de lo normal del proceso necesario para la fecundación y por tanto para la vida y por tanto para la reproducción y el crecimiento orgánico, en este caso, del pueblo de Dios. Distinto es cuando hay DAP, cuando hay flujo, en el caso del varón, o cuando hay un flujo de sangre anormal, en el caso de la mujer. Entonces, ambos casos graves, porque ahí sí va a presentarse ofrenda o va a ser necesaria la presentación de ofrenda, sí nos hablan de una alteración en la capacidad de reproducirse. En ese caso, si tomamos esa base o esa esencia que tenemos en los dos aspectos graves, podríamos hacer una equivalencia a todo aquello que a día de hoy nos incapacita o nos dificulta que podamos fructificar o reproducirnos también en el sentido espiritual de forma natural, con el proceso necesario que implica el crecimiento y el desarrollo, ya sea en el carácter de una persona o ya sea, por ejemplo, en la evangelización que se le llama, es decir, llegar a otras personas con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de Yeshua es el Mesías, Jesús es el Cristo, y poder crecer, y poder reproducirnos, y reproducir la vida de Dios en otros. Entonces, habría que ver la sintomatología que hay en una persona si está teniendo dificultades para reproducirse normalmente de ese modo. Y ahí tendríamos una equivalencia entre alguien que padece flujo y alguien, por ejemplo, en el caso de una mujer que padece flujo de sangre. Sí es cierto y es muy curioso, y estaba viendo este texto del llamado Nuevo Testamento, creo que es en Primera de Timoteo, si mal no recuerdo, donde Pablo va a decir que las ancianas sean puras. Y va a utilizar ese término. Claro, como estamos viendo, la pureza es algo que tiene una expresión muy concreta. Y ser puro no significa que no contraigo impureza. Significa que sigo todos los pasos necesarios para purificarme de la impureza. Bien, en cuanto a tu otro matiz que decías, ¿por qué algunas personas la contraían? Pues no, el texto no da, en este caso, ningún motivo más que la soberanía divina. Pero sin embargo, ni siquiera aquí se dice la persona que haya contraído el ZAF por este motivo pasará esto. No, sencillamente la persona que lo tenga, este será el proceder.
Entonces, volveríamos un poco a aquellos motivos que ya apuntamos en su momento, y ya estuve apuntando, de por qué una persona puede contraer una enfermedad de algún tipo. Y dijimos que podía ser por pecado propio o ajeno, pecado incluso de generaciones anteriores, puede ser por cuestión de una prueba, puede ser para que el nombre de Dios sea glorificado, en fin, motivos hay más de uno. Bien, pero el texto no especifica un motivo ni para el que tiene flujo, ni para la mujer que tiene flujo de sangre. Sí, está bien traducido, no sería una mala traducción. Destilar, está bien. Entonces, lo que aquí va a decir es, teniendo flujo, pueden ocurrir dos cosas. Y esto, hay ITS, eh, infecciones de transmisión sexual, que pueden llegar a derivar en una ETS, en una enfermedad, que dan esta sintomatología. Es decir, por un lado, el flujo sale hacia afuera y destila, en este sentido, hay una secreción, ¿sí? Pero también puede ocurrir que retenga ese flujo y que no destile. Es decir, que haya un tapón y el flujo estaría, pero no está pudiendo salir hacia afuera, no está pudiendo destilar. Bien, entonces plantea los dos casos, es decir, tiene flujo, pero no lo está expulsando, está destilando su cuerpo, su carne, tiene flujo, pero su cuerpo no está destilando. Ha taponado eso y no está saliendo hacia afuera. En ambos casos sería impuro, porque uno dice, o podría pensar, imagino yo viendo esta ley, bueno, ¿qué pasa si el flujo no sale hacia afuera? Entonces no es impuro. Sí, aunque no salga hacia afuera, es impuro porque lo que le hace impuro no es que el flujo salga o se quede, es que tiene el flujo. Es decir, tiene, lo vamos a poner en esta categoría, tiene la enfermedad. Es un SAF, es alguien que tiene flujo. Entonces, eso es lo que le está dando el estado de impuro. El sudor de un enfermo no. En principio no, digo, porque eh, es un capítulo donde parece que está muy acotado. Tiene que ver con zonas genitales, no tanto con mucosidad, por ejemplo, o una secreción eh, del oído, sino más bien todo el capítulo el contexto nos está marcando que está hablando de la zona genital, que no significa que no haya que seguir unas medidas de sanidad con el resto de cosas. Es decir, como esto la Biblia dice que en Nanay, pues para adelante seamos negligentes. No, uno tiene que tomar las medidas necesarias de higiene y de sanidad con el resto de cuestiones, porque el simple hecho de que aquí no lo mencione no significa que no sea una enfermedad contagiosa o que no haya riesgo de contagio ante el contacto del sudor con algún enfermo. Entonces, sería poco necio no atender a las indicaciones, ¿no? Pero el capítulo no está tratando esa cuestión, como dijimos, no es un capítulo de medicina en el sentido actual del término, donde están todas las enfermedades catalogadas y donde te dice no, porque es una cuestión de cómo la alteración, cómo la sexualidad, los flujos que intervienen en la sexualidad y la alteración de estos flujos hace que una persona sea impura y por tanto no puede acceder al espacio sagrado y, como hemos visto en números, pues en determinado momento se prescribe la expulsión hasta del campamento, ¿no? Esto, aunque tiene una faceta sanitaria, va más allá de la faceta sanitaria y tiene esa faceta de santidad. La verdad que no lo sé
y me hacía la misma pregunta mientras preparaba el estudio, porque en efecto, ¿cómo sabes que la persona que ha escupido tiene flujo o no lo tiene? Eh, Más que una de dos. Eh, el sacerdote se enteraba y lo proclamaba, o la persona tenía también el deber de informar que tenía flujo. Distinto es que las personas que lo rodean o conviven, pues ven el lecho, está manchado, ¿no? Unas sábanas o el propio lecho manchado por el flujo, ahí pues es evidente, ¿no? O la ropa, eh, ciertas manchas podrían evidenciar, sin necesidad de que el enfermo, y hablo en este caso de enfermo, el que tenía flujo, dijera nada. Pero es verdad que en otros puntos pues queda un poco en el, en la incógnita de cómo realmente uno sabía, ¿no? Entonces, tal vez, esa fuera una de las razones por las que finalmente se dice echadlos fuera del campamento. Tal vez. Tendría todo el sentido del mundo, porque en Levítico no está dicho. Entonces, quién sabe si la gente prefería callárselo y debido a eso se estaban dando lugar a los contactos que hacían que las personas contrajeran impureza, no sabían que habían contraído impureza y luego iban al tabernáculo, al Mishkan, al santuario, en estado de impureza sin saberlo. Claro, eso no implica que estaban contaminando el santuario. De hecho, el motivo, la finalidad de estas leyes que tenemos aquí, porque hemos explicado la estructura, pero el objetivo, que lo tenéis también en el verso 31, precisamente es preservar la vida del pueblo porque están contaminando el santuario. Lo dice así, dice, y haréis apartar, que eso tiene que ver con el verbo nazar de netzer, del voto del nazareo. Bien, por lo tanto es una consagración de alguna forma cuando dice haréis apartar a los hijos de Israel de sus impurezas y no morirán en sus impurezas en su impurificar mi santuario. Es decir, en esto estaban pudiendo impurificar el santuario. Entonces ya no solo era una cuestión de contagio o de extensión de la enfermedad, en caso de que pudiera ser así, sino de impurificar el santuario. Entonces es posible que la gente no lo dijera. Pero ahí vemos también otra parte, otro, otra aplicación que podríamos sacar, otra enseñanza, y es ya no solo con cuestiones de impureza, sino con cuestiones de pecado incluso, cuando nos dice en el llamado Nuevo Testamento, confesaos vuestros pecados los unos a los otros, para recibir perdón, etcétera, ¿no? Confesaos vuestras faltas. Cuanto más hay amor en la persona que es impura, el decirle a alguien que es puro, mira, esto no lo toques. Mira, no te sientes donde me he sentado, porque tengo impureza y no quiero que tú contraigas esa impureza. Y el velar también por el otro, ¿no? Ahí hay amor al prójimo. Si alguien que tiene ese grado de impureza es un saf y dice, mira, no te sientes aquí. De todas maneras, aun cuando eso pasaba, la persona tenía que tener conocimiento para poder purificarse, ¿no? Si, imagínate, no da tiempo a avisar, tú no vas con un cartel, eh, pero ves a la persona sentada, pues le dices, mira, te sentaste en mi silla y estoy impuro, has contraído impureza, purifícate. Eh, y no habría más que eso. Entonces también dependería en ese sentido del carácter del israelita que había contraído la impureza. Y tal vez por eso le veo sentido, Dios finalmente diga, mira, echadlos del campamento porque es que la convivencia llega a ser complicada. Pues si la hay, la desconozco, Ramón, sí sé que efectivamente Dios hace una distinción entre el barro y la madera, y el barro y la madera
de aquel tiempo. Entonces, eso es importante también entenderlo. Y mientras que la madera tenía que dejarse en remojo, que este es el verbo, dice, será inundada en las aguas, por lo tanto, tenía que quedar sumergida, era una especie de, voy a decirlo así, de bautismo de la madera, el barro no. Tal vez, porque lo que vemos en todo el proceso de purificación es que sí o sí tenía que haber un baño. La persona que contraía impureza tenía que bañarse. La persona que eyaculaba, juntamente con la mujer sobre la que había también la eyaculación, ambos se tenían que bañar. En el caso de la ropa también aparece. Y aquí los utensilios. Dios lo describe de esta forma, lo prescribe de esta forma, también hace diferencia cuando habla de los animales puros e impuros y menciona qué pasa con un animal impuro que cae en un tipo de vasija mientras pasaba otra cosa diferente si caía en otro tipo de vasija. Entonces, Dios, que conocía bien los materiales, que conocía las propiedades, sabe si con la inmersión, con el inundar esos objetos, el objeto volvía a un estado de pureza o no. Y lo que nos está diciendo este texto, por el proceder, es que el barro no iba a ser posible restaurarlo a un estado de pureza. Entonces tenía que romperse, mientras que la madera sí volvía a un estado de pureza después de haber sido, de haber quedado en remojo el objeto, fuera lo que fuera. Podríamos hablar de un vaso, de un plato, de eh, aquí dice el utensilio de manera genérica. Entonces hablamos de objetos. También es cierto que imagino, eh, el barro era una materia prima más fácil de obtener que la madera. Entonces, pues bueno, eran de usar y tirar las cosas de barro, mientras que las de madera no. Entonces, bueno, es lo que nos dice el texto. Tiene sentido y es posible que así fuera. De todas formas, Dios nos está diciendo, mira, si es de este material, rómpelo. Entonces, a veces nos puede pasar, y como me imagino que les pasaría en aquel momento, que tenemos alguna razón y podemos ver algo y decir, ah, esto tiene sentido para mí. Y como esto tiene sentido para mí, entonces el mandamiento tiene sentido. Y creo que el planteamiento tiene que ser otro. Y es, el mandamiento tiene sentido. Otra cosa es que yo lo entienda o no. Dios sabe muy bien, cómo funciona el barro. Cómo funciona el barro cuando está cocido. Cómo funciona el barro si se lo ha, si se le ha dado un baño de algo o no. Eh, Conoce la madera. Sabe muy bien cómo funciona. Sabe muy bien cómo funciona el ZAF, el flujo. Sabe muy bien las reacciones químicas que se producen cuando estos elementos interactúan. Claro, y otra información que Dios tendrá que a mí se me llega a escapar y no puedo ni siquiera llegar a preguntarme acerca de eso. Entonces, pues volvemos un poco a una idea que en alguna clase hemos dado y es confiar en el que sabe, que es el que está dando la ley, que es el que está dando el mandamiento. Entonces Dios me dice, mira, esto rómpelo. Pues no me queda de otra, aunque no entienda por qué el barro, aunque entienda que suda. Y digo, ah, sí, porque suda. Bueno, y Dios te dirá el día de mañana, no, no era porque sudaba, era porque juntamente combinado con esta enfermedad producía en el barro un elemento que no producía en la madera. Tú, ah, vale, pues tampoco lo sabía entonces. Con lo cual, el texto no lo dice, no dice el motivo, como en muchos textos que tenemos en la Torá, no dice el motivo. Y es ahí donde entiendo que empieza la verdadera obediencia, cuando no entendemos el motivo, pero confiamos en aquel que nos da el mandamiento.
Sí, en efecto. Eso era lo que recordaba, pero quería que se leyera el texto porque puedo recordarlo mal. Y no hay en ese episodio, hasta donde yo recuerdo, ni en el de Marcos, Mateo y Lucas, que aparece el episodio relatado, ninguna amenaza de muerte. La mujer sí tiene miedo, pero tiene miedo porque se ha acercado a escondidas y Jesús la ha pillado. Básicamente es por eso, no porque la vayan a apedrear. Esto no tenía pena de muerte. Eh, Esto tenía su proceso de purificación una vez se recibía sanidad. Y nada hace indicar que la persona no pudiera buscarla. De hecho, esta mujer dice había gastado todo cuanto tenía en médicos y no le había funcionado, pero no significa que uno no pudiera buscar ayuda médica para paliar su estado de salud. Entonces, por eso la pregunta, quería clarificar si la estaba entendiendo bien y, y recordar de primera mano leyendo el texto qué es lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, en el verso 31, un versículo que he mencionado, lo he citado, que es la finalidad, lo que nos dice es, y haréis apartar a los hijos de Israel de sus impurezas. Es decir, el objetivo es que Israel se mantenga puro, en un estado de pureza, en un estado donde su relación con Dios no se ve alterada. Y dice, y no morirán en sus impurezas. No es una referencia específica a la mujer que tiene flujo de sangre. Es una referencia a que Israel no morirá en las impurezas, sean del tipo que sean. ¿Vale? ¿Por qué? Porque van a impurificar el santuario. Entonces, si se purifican adecuadamente, no morirán. Eso es básicamente lo que nos está diciendo el verso 31. Y la mujer del flujo de sangre, pues ya lo hemos leído, ¿no? Luego, ¿qué implicación tenía esta condición para llamarla impura? Pues la implicación que tenía cualquier estado de impureza. Estuvimos comentando en su momento, cuando hablamos de la pureza y la impureza, fíjate, no estamos hablando de limpio e inmundo o limpio y sucio, porque esas son categorías eh, que aportan algo negativo sobre todo, que no necesariamente es que la persona está sucia. Tú puedes no haberte bañado en una semana y no serás impuro. La Biblia no te dice que seas impuro, pero estarás sucio. Sin embargo, puedes tener eh, flujo de sangre y no necesariamente estar sucio. Tú puedes estar usando los paños de menstruosa, las compresas, una higiene adecuada y no estarás sucia, pero estarás impura, aunque te estés limpiando las sangres. Bien, entonces hay que separar la idea de higiene de la idea de pureza e impureza, que por supuesto en algunos campos se puede tocar, se puede rozar, pero no es lo mismo. Bien, entonces la pureza nos habla de algo que no está alterado de ninguna forma. Cuando uno dice esto es oro puro, pues es un oro sin aleación, sin mezcla de ningún tipo, sin ningún tipo de elemento externo ajeno a la propia composición del oro. De la misma forma, una persona pura es alguien que no tiene ningún tipo de aleación, que es puro. La palabra lo dice. Y algo impuro es algo que está alterado física o químicamente. Entonces, de la misma manera que el hombre, después de la eyaculación, está alterado física y químicamente, la mujer, en su periodo menstrual, está alterada física y químicamente. Igual, por supuesto, un varón que tiene flujo, eh, hablemos de gonorrea, por ejemplo, está alterado física y químicamente, su organismo no es puro, y de la misma forma, una mujer que tiene un flujo de sangre anormal, por encima de los días de los 7 días y tal vez llegando hasta 9, eso se podría considerar un periodo normal. Más allá de eso, ya entraríamos en un periodo normal. Habría una alteración física y química de la persona. Y eso sería impureza. Bien, básicamente la pureza y la impureza se explica así, especialmente en relación, como he dicho, a el acceso al santuario, el contacto con las cosas sagradas, era de lo que una persona impura se tenía que abstener, con el agravante
de que en determinados casos de impureza no solo perdía acceso al santuario, sino que perdía acceso al campamento y por tanto era echado fuera del campamento, porque el campamento tenía un grado de santidad. Por supuesto, no ni siquiera el del atrio, pero el campamento de Israel tenía también un grado de santidad porque Dios habitaba en medio de ellos. Bien, entonces esto sería una forma de entender pureza e impureza, pero de vuelta, no solo en el caso de la mujer, en el caso del hombre. De hecho, se habla primero del hombre y también de la eyaculación, ¿no? Que a veces en este capítulo he visto siempre o a menudo cargar las tintas con la menstruación y con la mujer, pero justo antes está la eyaculación del varón y el flujo que parece el varón, ¿no? Entonces está tratando todo por igual y la menstruación es la impureza leve en el caso femenino de este capítulo. Luego, ¿en qué impedía esta condición en la salud del pueblo? Bueno, pues sin duda impedía en cuanto al posible contagio de la impureza. No es tanto el contagio de la enfermedad, sino el contagio de la impureza, porque lo que contraía la persona de alguien que tocaba algo de la persona que tenía flujo, fíjate que el texto no dice y tendrá flujo como él, no, dice y será impuro. Entonces lo que se contagiaba era la impureza, no tanto la enfermedad. Bien, así que en este sentido podía afectar a nivel de salud, pero sobre todo la implicación, volvemos a ese estado de santidad, de pureza e impureza. ¿Mm? Eh, Era una condición médica y no de pecado. Pues depende. Si Dios prescribía purificarse de una determinada manera y una persona no lo hacía, estaba pecando. Entonces, no es de entrada un pecado, pero se puede llegar a convertir en uno si no se siguen los pasos que Dios ha indicado, puesto que una de las definiciones bíblicas de pecado es transgresión de la ley. Entonces, vamos a imaginar que una mujer tiene menstruación y parte del proceso es que cuando llegue el séptimo día, pues tiene que bañarse. Y la mujer no se baña. Está pecando. Ahora, ¿está pecando por tener la menstruación? No. Hay que siempre diferenciar lo que es pureza e impureza de lo que es pecado o no pecado. Y aquí, cuando la Biblia nos habla de pureza, estamos en una categoría que hemos, de alguna manera, desbancado de nuestros contextos. Cuando en el llamado Nuevo Testamento se nos habla, y más de una vez, de ser puros. No solamente ser santos, no solamente de no pecar, sino de ser puros. Entonces, ¿qué pasa? Que o tenemos el contexto de la Biblia hebrea y tenemos las leyes de pureza y conocemos las leyes de pureza y nos leemos Levítico 15 y estudiamos Levítico 15 un viernes y luego lo seguimos repasando en casa y seguimos meditando, vamos conociendo qué es la pureza para Dios y qué es la impureza. Y eso nos permite, hasta cierto punto, en algunos aspectos, purificarnos y ser puros, o al menos tanto como nuestro contexto nos permita. Bien, entonces, en este sentido, es algo que tendría en cuenta. Y creo que todas las preguntas estarían contestadas. Es una eyaculación normal, no a un flujo anormal, porque lo hemos comentado casi al inicio y te lo digo también para que lo sepas, es justo en el versículo 1, en Reina Valera, traduce, bueno, no es que no traduce, está añadiendo una palabra y no desconozco el motivo, dice cualquier varón que tuviere flujo, y allí dice de semen, en Reina Valera, y la palabra de semen no está en el texto hebreo. Sí, sencillamente dice cualquier varón que tuviere flujo de su carne. Entonces, hablamos del que tiene flujo, eso es una cosa. Y luego hablamos del que eyacula. Y el que eyacula de manera regular, sin ningún tipo de alteración. El que tiene flujo no es una eyaculación de semen. ¿Vale? Entonces, en ese texto está haciendo referencia a una eyaculación del semen, porque ahí ya sí está hablando del segundo caso de flujo, que es un flujo normal, que no es un flujo impuro, pero que a pesar de ser un flujo normal, causa impureza
el hecho de haber eyaculado. Ayuda mucho en este capítulo, y esto lo digo de forma general para todos, tener clara la estructura del capítulo. Tener clara que primero, los primeros versículos, del versículo 1 hasta el 15, del versículo 1 hasta el 15, está tratando únicamente del varón que tiene un flujo. Vale. Eso es del 1 al 15. El varón que tiene un flujo. Aquí no está hablando de una mujer que tenga flujo. Está hablando de un varón que tiene flujo. ¿Qué va a pasar con ese varón? ¿Qué pasa cuando toca una cama, cuando toca una silla? ¿Y qué pasa con otras personas que interactúan con esta persona? En este caso, lo que nos está diciendo el versículo 7 es que una persona toca la carne del que tiene flujo. No dice la ropa, no dice le toca el pelo, no dice le hace una caricia. Toca la carne del que tiene o toca el cuerpo del que tiene flujo. En ese caso, se lavará tal, 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 tal. Eso del 1 al 15. Luego, versos 16, 17 y 18. Esos versos están tratando de el que eyacula. Por lo tanto, una eyaculación normal. Bien, esos tres versos tratan justamente de eso. Ya hemos dejado hablar del zaf, del que tiene flujo Vale. normal y el que eyacula. Luego, del 19 hasta el 24, de la mujer en su estado de menstruación normal, en su periodo de nidá en hebreo. Bien, periodo de menstruación, esos versículos del 19 hasta el 24 es lo que están tratando. Y la persona que tenga contacto con la cama de la mujer, se acuesta y el flujo, la menstruación cae sobre el hombre es manchado. Aquí no estamos hablando de que van a mantener relaciones, están durmiendo en la misma cama y el hombre se mancha por el flujo, la menstruación de la mujer. En ese caso, pues será inmundo como ella 7 días, ¿vale? Luego, del 25 hasta el 30, del 25 hasta el 30, el flujo anormal de la mujer, flujo de sangre. Y ya el resto es la finalidad de estas leyes y el resumen de qué leyes hemos tratado. ¿Vale? Que son el 32 y el 33. Este es el capítulo. Entonces, muy claro tener esa estructura para Sí. saber de quién está hablando el texto, para poder decir, en ese caso aplica esto o no aplica esto otro. Porque, por ejemplo, si hablamos de la mujer que tenía flujo de sangre, que tocó el manto de Yeshua, algunos hablan del tefilim, porque dices el borde del manto, en el borde del manto, el tzitzit, perdón, tocó el tzitzit porque el tzitzit iba colgado en el borde, entonces tocó el tzitzit. Bueno, tocar el tzitzit, tocar el manto, cuando uno lee lo que viene prescrito para una mujer que tiene flujo de sangre por muchos días, lo que nos dice es, primero, todo el lecho en que se acostare sobre él todos los días de su flujo será como el lecho de su menstruación para ella, y todo el utensilio sobre el que se sentare, toda silla, cualquier taburete, lo que utilice para sentarse, impuro será, como la impureza de su menstruación. Entonces, se aplica lo que se aplica sobre la menstruación. ¿Y qué aplica la menstruación? Pues si leemos las leyes tocantes a la menstruación, vamos a ver que si no hay un contacto con la menstruación propiamente, es decir, con la sangre, esa mujer no estaba impurificando a Jesús por tocar el borde del manto. A poder ser que el agua no esté sucia. A poder ser que el agua no esté sucia. Literalmente en hebreo lo que dice es aguas vivas. Maim Haim, aguas vivas. Esto es lo que dice
el texto hebreo en Levítico 15:13, y sé que también en otros textos se utiliza esta terminología de aguas vivas. Hasta donde vemos y sabemos, el bautismo que practicamos hoy no es el bautismo de purificación, como sería así en este caso. No obstante, vemos que lo hacían, por ejemplo, en el río. También habría que analizar otros pasajes donde se bautizaba a la gente y en qué lugar se estaban bautizando. Véase el eunuco etíope, donde le dice: aquí hay aguas. ¿Qué tipo de aguas eran? Pues no lo sé, yo desconozco esa información. Sí es cierto que cuando se trataba de purificarse se utilizaban aguas vivas, y de ahí que las mikve, una mikve, que es el bautisterio judío, se hiciera de tal manera que siempre pudiera tener agua entrando, y por lo tanto agua viva procedente de algún río, de algún manantial cercano, donde eso producía una circulación del agua, además de todo lo que compone con la oxigenación, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que es un agua que tiene que purificar. Luego tiene que tener las condiciones purificadoras para poderlo hacer. Un agua estancada llega a perder sus capacidades de purificación. Por eso el hecho de que sean aguas vivas. Y en el caso del bautismo, en el nombre de Yeshua, pues también dependerá en varios casos del contexto. Si vamos a suponer que la persona se va a bautizar y no tiene los medios a su disposición para hacerlo donde haya aguas vivas, pues será mejor que lo haga, aunque las aguas no estén vivas, que estén limpias al menos, pero pues no deja de ser una situación deseable al menos de que sean aguas vivas. De hecho, la primera mikveh a la que Dios llama de esa forma es a la reunión de las aguas que llamó mares, con lo cual poder hacer una inmersión en el mar, pues más vivas que las del mar, difícilmente vamos a encontrar. Sí, en efecto era importante el punto en la historia de Raquel y su padre Labán, que como has dicho, Jacob huye, primero porque tiene el aval de Dios que le ha dicho vuélvete ya a tu tierra, y luego porque tiene el aval de las dos mujeres que le dicen ya vámonos, porque nuestro padre se ha ventilado el salario y para ellas somos como extranjeras. Entonces huyen. Y Raquel efectivamente roba los terafines de su padre, que era una especie de... quien poseía los terafines era propietario de la herencia. ¿Sí? Era este el sentido. Por eso Labán sale tras ellos tan enfadado. No se habían llevado cualquier cosa. Entonces efectivamente los busca por todas partes después de alcanzar a Jacob y ser avisado por Dios la noche anterior de que no le hiciera nada. Y su padre, el papá de Raquel, si bien entra en la tienda, pero vemos que no la hace levantarse, que no la incomoda. En este sentido, el tema de la menstruación era un periodo donde la mujer tenía, es como el médico cuando receta reposo relativo, ¿no? Sigue la vida normal,
pero hay cosas que no podrás hacer. Es algo parecido, porque fíjate que queda disculpada hasta de levantarse, ¿no? Porque el padre podría haber dicho, vale, tienes la regla, pero arriba, niña, que voy a mirar qué hay aquí. Y vemos que no, que respeta, que está en su menstruación y ni siquiera le pide que se levante, que se incorpore. Entonces sí, efectivamente, era algo que en determinado periodo, al menos de la historia, se respetaba. Después, ya vamos a ver que en la historia del pueblo de Israel hay textos que nos dejan ver que los hombres acaban manteniendo relaciones sexuales con la mujer durante su menstruación y se acostaban con menstruosa como si nada. Entonces va a ser algo que ese cuidado de alguna forma que Dios quiere que su pueblo tenga, pues se va a convertir en descuido y se va a convertir en fuente de impureza, de la impureza más absoluta, y también parte de los argumentos que Dios va a presentar contra su pueblo. Entonces, sí, claro, son cosas serias las que estamos abordando en el capítulo 15 de Levítico, como las del capítulo 14, como las que trataremos en el 16, Dios mediante. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Son mandamientos de Dios para nuestro pueblo y mandamientos que habría que ver si ocurre, por ejemplo, como en el puerperio. No hay, el puerperio me refiero a la cuarentena después del parto, ya lo comenté, pero no hay ningún paralelo a nivel legal, ningún paralelo en otros pueblos eh, que convivieron con Israel en aquel momento. Es decir, quien se inventó esa ley fue Dios. Y no me cabría ninguna duda de que quien se inventara las leyes que estamos teniendo aquí, estamos viendo aquí, sobre cómo funcionar, fuera Dios. Y que no lo hiciera más que Israel. Y que solo Israel tuviera esa ley, porque además nos lo va a dejar ver en otros textos de Deuteronomio, por ejemplo, ¿no? Donde los pueblos de alrededor van a decir, ¿qué pueblo es este con esta sabiduría, con estas leyes, con estas instrucciones? Entonces, no me cabe ninguna duda que Dios se inventó, permitidme decirlo así, más de una de las leyes que estamos estudiando. Por eso a veces es difícil, si Dios mismo no lo dice, entender todas y cada una de las razones por las que algo dice, ¿no? Pero Él sabe más. No, pero no era el caso de la mujer en menstruación. Hay de vuelta, y lo voy a explicar por qué digo esto ahora al final, ¿vale? Pero es verdad que, por ejemplo, en Reina Valera dice en el verso 19, y la mujer que tuviere flujo de sangre, fuere su flujo en su cuerpo, es decir, un flujo corporal, 7 días estará en su nidá. Reina Valera traduce nidá como estará apartada. Entonces, de esa traducción u otras que traduzcan eso o algo parecido, dicen, la mujer se tiene que ir a una habitación aparte, o se tiene que ir a otra tienda, o se tiene que ir a otro piso, porque no es posible la convivencia. No. Lo que dice el texto es que estará 7 días en su nidá. Y nidá no siempre se puede traducir como un tiempo donde la mujer se aparta. Nidá aparece en muchos textos, en muchos contextos. Como decía, nos va a hablar de las cenizas de la vaca roja y nos va a hablar del agua de purificación. Bueno, lo que nos va a decir es el agua de la nidá. Entonces, va a quedar medio raro nidá en ese contexto dependiendo de lo que entendamos que es nidá. Entonces, básicamente, nidá es la palabra que en este caso, en este contexto, nos está designando a la mujer durante los 7 días de la menstruación. No está indicando si se tiene que apartar o no se tiene que apartar. Es más, si se tuviera que apartar,
si se tuviera que apartar, no tendría sentido, y por eso lo digo, el versículo 24. Y si acostar se acuesta un varón con ella y fueres unida sobre él, será impuro 7 días. Como si tiene que estar apartada y no puede tener contacto con nadie, ¿cómo puede un varón acostarse? Y acostarse aquí no estamos hablando de necesariamente mantener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque la Torá prohíbe, so pena de muerte, mantener relaciones sexuales con una mujer en su menstruación. Y el lenguaje que va a emplear en esos textos, como por ejemplo, creo que es Levítico 20, 18, es diferente al lenguaje que está empleando aquí en Levítico 15. Entonces, hasta donde entiendo, era un periodo de nidá, un periodo donde la mujer tiene la menstruación normal, regular, que dura 7 días, y que durante ese periodo el lecho era impuro, la silla donde se sentaba quedaba impura, es decir, lo que leemos. Pero existía la posibilidad de que un varón se acostara. Hay quien dice, no, tienen que dormir en camas separadas, pero todo eso también hay que revisar el judaísmo y la rama del judaísmo que lo dice, porque no necesariamente es lo que viene prescrito en la Torá. Bien, entonces no vayamos a estar atendiendo o prestando atención al cerco de la Torá sin conocer primero la Torá, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo presente.